Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gusto en saludarles. Les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como había comentado en la clase de ayer, estoy haciendo esta grabación para terminar la unidad temática que tiene que ver con tratar de entender un poco el proceso de formación que tuvo el canon del Nuevo Testamento, estos 27 libros que evidentemente representan eh, la, la, la teología cristiana, el pensamiento cristiano, del cual nosotros heredamos como iglesia en una concepción mucho más fuerte, mucho más grande de lo que es la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Mesías. Voy a compartir la pantalla entonces y voy a guiarme en la presentación de donde nos habíamos quedado la clase pasada. Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en este punto que tenía que ver con las circunstancias, ¿verdad? El texto bíblico hablando del Nuevo Testamento, se mueve a través de las circunstancias y que tenemos muchas formas, ¿verdad?, en que los autores abordan estas circunstancias. Por supuesto, mucho de lo que dijimos se encuentra en la Biblia hebrea, que tiene que ver con las historias propias de un pueblo y que evidentemente esto permitió la creatividad en los autores del Nuevo Testamento para poder hacer como un modelo de lo que serían ahora los escritos nuevo testamentarios. A ese modelo ellos agregan, como dije, su creatividad, ciertos detalles que eran característicos ya de la época en que se forma el Nuevo Testamento, que estamos hablando del siglo primero, ¿verdad? Siglo primero. Las condiciones son diferentes, el imperio que está sojuzgando Israel es diferente, etcétera. Pero hay en el desarrollo de la comunidad cristiana de los primeros tiempos y de su producción literaria una diferencia fundamental respecto de los escritos heredados del judaísmo. Evidentemente hay una diferenciación, ¿verdad?, entre ah, la forma en que abordan los autores del Antiguo Testamento su concepción de Yahvé, de las cosas, de los aspectos cúlticos, etcétera. Bueno, los autores cristianos, y digo cristianos, hermanos, porque, bueno, todos los autores fueron judíos realmente, de raza, pero son los que inauguran esta etapa cristiana en donde vamos a ser los seguidores de Cristo. ¿Cuál sería este aspecto diferente, verdad, en la que se escribe? Supongamos que Pablo, ¿verdad? O Pedro, o Juan, o Judas, o Lucas, se sientan a escribir algo y muchas veces los escritos los hacían de propia mano. O sea, hay varios autores que eh, ellos mismos ponían por escrito sus pensamientos. En muchos casos, por ejemplo, la carta de Pablo a Filemón, es muy probable que Pablo la haya escrito eh, totalmente, ¿verdad? Pero también había una costumbre de los amanuenses o de los secretarios que eran una especie de, no solo de secretarios actuales, ¿verdad? Porque un secretario actual es decir, bueno, sentate, te voy a dictar y voy a escribir. No, ya vamos a ver cuando veamos cartas paulinas que los secretarios o los amanuenses en muchas ocasiones se les daba la libertad de poder interpretar el pensamiento del autor o de quien le estaba dictando y hacer sus propios agregados, diríamos. Bueno, supongamos que fue por propia mano, por un amanuense, y lo que querían hacer era, al momento de escribir, responder a una situación específica que se les había presentado. Por ejemplo, pleitos entre hermanos, ¿verdad? Entre comunidades, díganle Bodi y a Síntequi, por favor, que se pongan en paz esas dos mujeres líderes importantes en la iglesia de Filipo. Bueno, Pablo les dice, por favor, no se peleen más, ¿no?
O hay otro pasaje, no recuerdo en qué carta, que Pablo les dice, bueno, si se van a comer y si se van a morder, bueno, procuren no consumirse, ¿no? Pero no lo hagan. Tenemos inmoralidad en las iglesias, inmoralidades en donde, bueno, muchos hermanos de trasfondo griego, ¿verdad? En donde ellos daban rienda suelta a sus pasiones y las relaciones sexuales eran, ¿verdad? Las orgías, los encuentros sexuales con prostitutas sagradas, con prostitutos sagrados, relaciones sexuales entre hombres, por ejemplo. Bueno, todo eso que antes en la cultura griega no tenía ningún problema, era muy bien visto. Bueno, muchos hermanos querían seguir manteniendo ese estilo de vida en la cristiandad. Había entrado en la comunidad cristiana ideas extrañas de maestros falsos, de falsos profetas, que negaban la eficiencia de la obra de Jesucristo, así como la eficiencia de la fe, ¿verdad? Falsos maestros que empezaron, los docetistas, los gnósticos, que empezaron a cuestionar la divinidad de Jesús y la carnalidad de Jesús, es decir, el cuerpo carnal del Señor Jesucristo. Empezaron a entrar muchas doctrinas falsas dentro de la comunidad cristiana. Pero también los autores bíblicos reconocían, les llegaban noticias. Pablo a través de Títico, por ejemplo, en el tema de las iglesias de Colosa y de Éfeso, en donde Títico les decía, ¿saben qué? Esto está sucediendo en las iglesias. O Epafras, o Epafrodito, o el propio Timoteo, es decir, muchos canales de comunicación venían y le decían a Pablo, mira, principalmente a Pablo, ¿no es cierto? Los hermanos se mantienen firmes en la fe. Entonces Pablo les escribía y demostraba el gozo por la fidelidad de los hermanos, la expresión de su amor, les daba aliento en los momentos de dificultad, de prueba o lo que necesitara la comunidad. No solamente Pablo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablemos de Santiago. Santiago es una carta hermosa que casi es un sermón, que aborda distintos temas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la lengua, con la sabiduría, que tiene que ver con el trato de los pobres, que tiene que ver con el tema de los ricos, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera que fuera la ocasión o la circunstancia, inmediatamente los autores bíblicos escribían. Lo mismo sucedió en cuanto a los evangelios. La comunidad mateana necesitaba conocer quién era Jesús, porque Jesús ya solamente teníamos la tradición oral, ahora vamos a ver. Entonces necesitaban la comunidad de Mateo tener un escrito que les hablara sobre el Señor Jesucristo. Así que cuando ellos escribían, los autores bíblicos, y esto es una probabilidad muy alta, hermanos, porque bueno, el Espíritu Santo obra de mil maneras, ¿no? A veces obra sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Así que ni siquiera soñaban que aquello que producían tenía la oportunidad de llegar a considerarse. Perdón, hermanos, perdón, perdón. Este, no estaban escribiendo con la intención de pensar que algún día sus escritos iban a ser considerados autoritativos, escritura sagrada, que se leían en la sinagoga, ¿verdad? De los distintos lugares y también en las primeras congregaciones de los cristianos. O sea, el fenómeno de la literatura que en ese momento se da, insisto, hermanos, a priori tiene que ver con el abordaje de las distintas necesidades que están teniendo las comunidades del primer siglo. Posteriormente se empieza a tomar conciencia de esos escritos, pero eso es posterior. Bueno, puede decirse que en el Nuevo Testamento, tal vez con la excepción de Apocalipsis, por su naturaleza particular, Apocalipsis se cocina aparte, pero es un libro maravillosísimo, no hay indicios de que sus autores creyeran que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de la escritura, ¿verdad? Que dijera Pablo, le voy a escribir la carta a Filemón y le voy a hablar acerca de Onésimo, el ladrón que tuvo problemas con él.
Y después la iglesia cristiana va a, permítame decir esta palabra, va a venerar esa cartita, ¿no? Evidentemente no, Pablo nunca lo escribió pensando eso. Él pensó, cuando escribió la carta a Filemón, pensó en Filemón y pensó en Onésimo, ¿verdad? En eso pensó. Bueno, ya después las comunidades cristianas le dan otro sentido, pero insisto, en términos primarios, los autores estaban pensando solo eso. Pero por proceder esos escritos de quienes procedían, es decir, no eran también cualquiera, o sea, eran escritos por personas muy importantes, por la autoridad que representaban sus autores y por considerar que de alguna manera, fue un discernimiento de las comunidades cristianas. Estos escritos eran testimonio de primera mano y fidedigno, tal y como lo presenta el prólogo de Lucas. Lucas capítulo 1 versículo 1, cuando le dirige este escrito a un personaje llamado Teófilo, entre otras cosas le dice, bueno, te quiero contar las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y que muchos han tratado de poner por escrito, ¿verdad? Entonces ya hay producción literaria, ya hay cosas, pero fíjense cómo era fundamental para las comunidades cristianas buscar la verdad, lo fidedigno, lo verdadero, ¿no? Y eso nos hace pensar que las comunidades supieron discernir entre lo verdadero y lo falso. Porque como dije en algún momento, no sé si lo dije, no me acuerdo, pero también en el tiempo del Nuevo Testamento hay mucha producción de literatura apócrifa. Muchísima, muchísima, hermanos, muchísima. Así como la hubo en el Antiguo Testamento o en el periodo intertestamentario, también lo hubo en el periodo de los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, como las primeras comunidades cristianas buscaban la verdad, no solo guardaron esos textos, que los empezaron a considerar valiosísimos, sino que los empezaron a releer directamente, que directamente ellos habían recibido, sino que comenzaron a producir muchas copias y a distribuirlas en otras comunidades hermanas. Este fenómeno de circulación de las cartas, pues era un fenómeno muy natural. Recuerden, no había imprenta, no había fotocopiadora. Era muy costoso escribir algo y mucho más hacer copias. Por eso se cree que Teófilo, al que Lucas le dirige el Evangelio y el libro de Hechos, ha de haber sido un alto dignatario que pudo haber patrocinado económicamente la producción de esta obra. Pero entonces así es como empiezan a darse, ¿no? Dicen, bueno, hermano, yo me enteré que la iglesia de Filipo tiene una carta, que Pablo le envió. Por favor, hagan una copia y mándala a la iglesia de Tesalónica. Y la de Tesalónica, mándenla a la iglesia que está en Filipo. Y así, ¿no? Incluso las comunidades lucanas decían, bueno, la comunidad de Lucas ha escrito un evangelio. Bueno, manden una copia a la comunidad de Mateo y la comunidad de Mateo mandará una copia a la comunidad de Juan o a la comunidad de Marcos. Entonces, este intercambio cartario o de evangelios o de escritos, como ustedes quieran llamarlos, provocó que las iglesias, las primeras comunidades cristianas, empezaran a reconocer el valor que estos escritos tenían, porque venían de personas fidedignas, de personas que habían estado muy cerca del Señor. En el caso de Pablo, hermanos, Pablo no fue discípulo del Señor, no fue apóstol del Señor, Pablo no conoció a Jesús, Pablo nunca cruzó palabra con el Señor, no estuvo en su crucifixión, no estuvo en su resurrección, pero Cristo se le apareció a Pablo. Y Pablo siempre va a defender su apostolado. Pero bueno, Pedro evidentemente caminó con el Señor. Santiago, el hermano carnal del Señor, su hermano carnal, escribe la carta de Santiago. Judas, que también es un hermano del Señor,
Mateo, Marcos, que aunque tampoco fue discípulo del Señor, estuvo muy respaldado por el apóstol Pedro, etcétera, etcétera. Es decir, los personajes que están ligados a quienes escribieron los libros, pues les dio también esta certeza a las comunidades cristianas de que lo que estaban leyendo era algo ciertísimo, como lo dijo Lucas. Así que, poco a poco, queridos alumnos, los cristianos les fueron reconociendo a esos textos autoridad. A eso se llama canónico. Insisto, tampoco hay un día, una hora, una fecha, un lugar que digan, bueno, este día, esta fecha, ese lugar, se determinaron qué libros fueron sagrados. No, no lo hay. Fue un proceso. Las cartas tardaban en llegar. Alguien tuvo la brillante idea de empezar a compilar las cartas, ¿no? O los evangelios, o los escritos sagrados. Y entonces empezaron a decir, bueno, a ver, tenemos este problema en la comunidad de Mateo. Bueno, que tenemos por ahí una carta de Pablo que le escribió a Filipos. Bueno, a ver, tráiganla y vamos a ver qué nos dice a nosotros. Entonces, de a poquito, ¿verdad? Esos textos empiezan a ser normativos. Las iglesias, las primeras comunidades cristianas del primer siglo, empiezan a darle ese valor y esa autoridad privilegiada para la vida de la iglesia. Y entonces son normativos. Ah, bueno, esto dijo Pablo, esto sabemos de Jesús por Marcos, esto dijo el autor a la carta a los Hebreos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y en este proceso, ¿verdad?, de buscar la verdad y de asentar, y que insisto, guiado por el Espíritu Santo, comenzaron a reconocer la inspiración divina en su producción y elaboración, y elaboraron en fecha posterior la doctrina correspondiente. Es decir, el credo de la iglesia cristiana empieza a partir de estos textos. Pero como dije, es un proceso. No hay una fecha exacta que digan, bueno, ahora sí, ya tenemos todo y bueno, esto le vamos a dar autoridad. No, ya le estaban dando autoridad desde sus propias comunidades, ya les estaban dando autoridad a estos escritos. Entonces, fue maravilloso cómo el Espíritu Santo no solo actúa en los autores bíblicos, sino también actúa en las comunidades cristianas que de alguna manera, insisto, de manera sobrenatural, reconocen que estos libros están hablando cosas ciertísimas, que son ciertas, que son verdaderas. Y entonces a partir de ahí empieza a hacerse la doctrina, empiezan a formularse, ¿no? Doctrinas como la gracia, como la salvación, como la encarnación, como la divinidad de Jesús, como la humanidad de Jesús, como la doctrina del cuerpo de Cristo, por ejemplo, la iglesia como cuerpo de Cristo, la doctrina de los últimos tiempos escatológicos, porque hay muchos sermones apocalípticos, diríamos, ¿verdad? No solo el libro de Apocalipsis, sino en otras partes de los textos del Nuevo Testamento encontramos porciones con género apocalíptico, etcétera. Entonces se empiezan a formular las doctrinas de las cuales hoy nosotros somos herederos. Hoy nosotros mismos reconocemos esa misma doctrina. Bien, no debemos olvidar, hermanos, que también en este proceso la tradición oral jugó un papel muy importantísimo. Aun cuando ya está desarrollado el tema de la escritura, aun cuando ya estamos, diríamos, en una época más moderna de cuando andábamos, por ejemplo, en la época de los jueces o en la época inicial de la monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos ya en una época mucho más avanzada del Imperio Romano, ha abierto un montón ya hay muchos inventos, la cultura griega ha dado grandes pensadores, etcétera, pero aún así, en la confección del texto del Nuevo Testamento, la tradición oral, ¿verdad? O la transmisión oral jugó un papel muy importante. La primera etapa de la transmisión del material que se incluye en los cuatro evangelios corresponde a la tradición oral, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Porque los evangelios se escriben muy posterior, déjeme decirlo así,
de cuándo sucedieron los hechos. Es decir, cuando el Señor Jesucristo nació, pongo un ejemplo, pues no había nadie ahí registrando el evento. No, no había nadie. Nadie filmó el nacimiento y demás. Incluso cuando el Señor Jesucristo a los 12 años va al templo de Jerusalén, pues tampoco nadie lo escribió. O cuando ya en su ministerio es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, hace milagros, resucita muertos, etcétera, etcétera. Nadie estuvo allí escribiendo diciendo, ay, yo voy a escribir esto. No, mucho menos en su muerte y mucho menos en su resurrección. El evangelio más temprano, que es el evangelio de Marcos, por ejemplo, se escribe 30 años después, o sea, 3 décadas después de que suceden los hechos. ¿Qué sucedió en esas 3 épocas, 3 años posteriores? Bueno, pues suceden muchas cosas. O sea, lo único que sostiene el recuerdo de Jesús es lo que uno cuenta al otro y el otro cuenta al otro y el otro cuenta al otro. Porque no hay un escrito. O sea, nadie dijo, bueno, el Señor Jesucristo resucitó. Bueno, listo, mañana en la librería Shalom encuentra usted el libro de la obra de Jesús. No. Imagínense el Evangelio de Juan, ¿verdad? Se escribe 60 años después, 6 décadas después, para que el Evangelio de Juan se escriba. ¿Cómo llegamos a ese punto de la palabra hablada, la palabra escrita? Bueno, la tradición oral, como dije, jugó un papel muy importante. Los apóstoles principalmente y los demás discípulos y discípulas de Jesús, porque hubo muchas mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres. Realmente el papel de la mujer en el ministerio de Jesús fue fundamentalísimo. Ellas soltaban la plata para sostener. ¿Ustedes piensan que el Señor Jesús iba de pueblo en pueblo haciendo milagros para convertir el pan, la piedra en pan? Pues no, pues no. Habría que pagar. Y habría que pagar el hospedaje, habría que pagar la comida y todo eso cuesta. Todos sabemos lo que cuesta hoy en día hacer la obra del ministerio. Jesús no recibe un salario, pero habría que darle de comer a 12 por lo pronto. Y luego no eran 12, eran muchas personas que lo seguían, hombres y mujeres. Bueno, eso hablo porque las mujeres eran las que le financiaban al Señor. Bueno, apóstoles, discípulos, discípulas del Señor, empiezan a contar después de la resurrección, quedan tan absortos que empiezan a contar a quien encuentran, empiezan a contar, ¿no? A sus hermanos en la fe todo lo que podían recordar de la experiencia de su Señor y Salvador. Muy pronto comenzaron a hacerse colecciones escritas de los dichos de Jesús, que esto no los voy a complicar ahora, lo vamos a ver en algún otro momento, se le haya llamado el famoso documento Q. No les voy a complicar, es un documento en donde es un documento muy antiguo, ¿verdad? En donde se registran las palabras de Jesús. No así sus milagros, solamente sus enseñanzas, sus palabras, ¿verdad? Eh, bueno, no, no les complico. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos la materia de introducción al Nuevo Testamento. Ahorita estamos en la materia de historia de la Biblia. Así es que cuando hablemos la introducción al Nuevo Testamento, ahí les voy a hablar mucho más del documento Q. ¿Verdad? Bien, así que de los textos que han llegado hasta nosotros, 27 libros, y por los testimonios de escritores antiguos, sabemos además que los seguidores de Jesús y sus apóstoles también iniciaron en fecha posterior otras colecciones de libros sagrados, que en este caso, pues son las cartas de Pablo, que en este caso es el Apocalipsis del profeta Juan, las cartas que se les han llamado católicas o universales, ¿no? Eh, y que no solamente los evangelios fueron así. Textos favoritos de esas colecciones parecen haber sido los escritos de Pablo. Bueno, Pablo tiene una mención aparte porque él es el primero que pone por escrito un texto sagrado. Entonces, cuando los autores de los evangelios, que son parte del Nuevo Testamento, se pusieron a redactar en forma final sus escritos, echaron mano del material que tenían a su disposición e incluso buscaron más información por su propia cuenta. Cuando se escriben los evangelios, hermanos,
Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pues ya circulaban por lo pronto las cartas paulinas. Porque el primer escrito canónico o sagrado que se pone por escrito es la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Que escribe el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica. Evidentemente, eso ya provoca que cuando se escriben los evangelios, pues ya hay mucha producción literaria, principalmente, insisto, de las cartas. La carta del apóstol Pablo a los colosenses está entre el 58, 60, más o menos, ¿verdad? 20 años entre que Jesús muere y el primer escrito cristiano han pasado 2 décadas, 20 años. Por eso es muy importante cómo, insisto, se da todo este proceso. A veces uno pensaría que el primer evangelio, el primer escrito que se escribe es Mateo, y no, Mateo se escribe muchos años después. Así que cuando los autores bíblicos empiezan a redactar sus escritos, pues buscan cosas, buscan materiales, buscan testimonios, si hay algo escrito, si alguien se acuerda de algo, si alguien estuvo presente, si alguien fue objeto del milagro del Señor Jesucristo, si alguien escuchó algo de la resurrección, todo lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo, pues tenía que plantearse. Incluso mismo Pablo, o sea, Pablo cuando escribe sus cartas no tiene los evangelios a la mano. No tiene a Mateo, el evangelio de Mateo, no tiene el evangelio de Lucas, no tiene nada. Pablo escribe desde su experiencia de encuentro con Cristo. Por eso es que Pablo no escribe sobre Jesús y la samaritana, Jesús y el ciego Bartimeo, el nacimiento de Jesús, el canto de los ángeles, la subida al templo, etcétera, etcétera. Pablo no habla nada de eso. Pablo se centra en su cosmovisión del Cristo resucitado, porque al que él ve no es al Jesús histórico. Pablo al que ve es al Cristo resucitado, ¿no? A la aparición que él tiene cuando va camino a Damasco. Por eso Lucas en su evangelio nos lo dice claramente, ¿no? Quiero decirte, Teófilo, que he hecho la investigación correspondiente y quiero poner por orden todas las cosas que han sido hechas entre nosotros y darte por escrito a todas aquellas cosas que son ciertísimas entre nosotros, como para que no haya duda de nuestra fe. Entonces, Lucas, como buen griego, ¿verdad? Como buen griego, pues hace toda una investigación, tiene que ir a los lugares, hace viajes para escuchar de primera mano y entonces empieza a redactar su evangelio. Ahora bien, ni los cuatro evangelistas fueron los únicos que escribieron obras de ese género literario que llamamos evangelios. O sea, no solamente hay cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Tampoco Lucas fue el único que escribió un libro histórico como el de Hechos de los Apóstoles. Ni siquiera Pablo fue el único que hizo cartas o epístolas del Nuevo Testamento, ni tampoco hay un solo Apocalipsis en esta época, ¿no? Que se escribe en ese momento. O sea, uno pensaría que para esas fechas solamente hay 27 libros que se escribieron y todas las iglesias de las comunidades cristianas arroparon estos libros. No. ¿Por qué lo planteamos? ¿Por qué lo decimos de esto, hermanos? Porque sencillamente que dada la naturaleza del cristianismo y que cada uno, o sea, no es que habían iglesias unidas como las tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, incluso ni nosotros hoy como denominación tenemos doctrinas muy similares, hay doctrinas muy dispares, ¿no? Tal vez las doctrinas básicas las tenemos, pero las doctrinas que tienen que ver con los aspectos socioculturales son muy diferentes. Bueno, imagínense hoy, siglo XXI, en donde la iglesia argentina puede ser diferente a la iglesia en México, o en Estados Unidos, o en África, o en Europa, etcétera, o en Asia. Ahora que estamos súper conectados, pues en aquellos tiempos, hermanos, ¿no?
Entonces, el cristianismo empieza a expandirse y cada uno jala por su lado, ¿verdad? Y donde va, pues va predicando. Así se forma, por ejemplo, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se forma por la predicación de gente que va y va predicando a donde están. Entonces había mucha diversidad entre los cristianos de los primeros siglos, ¿no? Mucha diversidad. Cada uno empezó a entender y a comprender, eh, a interpretar el misterio pascual, ¿verdad? Cada uno empezó a interpretarlo de manera distinta. Bueno, no debemos olvidar las desviaciones. ¿Por qué? Porque fueron muchos los que se dedicaron a escribir evangelios, hechos, epístolas, apocalipsis, que se llamaban a sí mismos cristianas. Entonces tenemos mucha literatura apócrifa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los hechos de María Magdalena o los hechos de, am, eh, de Pedro. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los Hechos de Pedro. O esto lo vamos a ver más adelante, cuáles eran estos apocalipsis, por ejemplo, hay muchos apocalipsis de literatura apocalíptica. Entonces, se empezaron a crear otras literaturas con otros pensamientos, principalmente gnósticos. Esto guárdelo en su mente, no se complique, guárdelo en su mente. Algún día les explicaré qué es todo este fenómeno gnóstico, en el Nuevo Testamento, pero empezaron a tener ideas contrarias. Así que hubo cristianos, diríamos, que empiezan a escribir su propia literatura bajo su propia interpretación. Y este fue un problema. ¿Por qué? Porque empezaron a inundar también, ¿no? Esas cartas o esos epístolas o esos hechos o esos evangelios o esos apocalipsis también empezaron a circular. Y de pronto la iglesia se enfrenta al desafío de empezar a discernir entre unos y otros. Aunque en algunos casos la discriminación no resultaba muy fácil porque los escritos eran muy bien hechos, principalmente mentiras, ¿verdad? Revestidas de verdades muy profundas. Entonces, no era fácil poder discriminar qué libros podrían darse y qué libros no. Además, en la etapa inmediata posterior a los apóstoles, hubo cristianos, es decir, los apóstoles murieron, todos los que estuvieron con el Señor. Hubo cristianos entre los que se contaban algunos que con su sangre habían sellado la genuinidad de su testimonio y de su vida, como Ignacio de Antioquía, como Justino el mártir. Escribieron obras muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando los apóstoles ya no están, pues ya no hay ninguna autoridad referencial, ¿verdad? No hay una autoridad que diga, bueno, a ver, vamos a preguntarle a Pedro, porque Pedro estuvo con el Señor. Bueno, los apóstoles mueren y se levanta una generación de líderes que se le llaman los padres de la iglesia o padres apostólicos, es decir, discípulos de los discípulos, ¿no? Como Ignacio de Antioquía, como Justino el mártir, que empiezan a escribir libros también, o cartas, ¿verdad? Cartas. Pero estas cartas son apologéticas, porque ahora les toca a esta generación de padres de la iglesia empezar a cimentar la doctrina cristiana, pero también empezar a decir, a ver, paren un poco, este libro no, este libro tampoco, este tal Celso, que fue un dolor de cabeza para Juan, ¿no? Para el apóstol Juan, Celso fue la piedra en el zapato, ¿no? Y Juan escribe contra Celso, el evangelista Juan, el evangelio de Juan va dirigida contra la herejía de Celso. Entonces empiezan a levantarse muchos personajes y entonces los padres de la iglesia, esta generación que continuó con el legado de los discípulos o de los apóstoles, pues tienen que empezar a escribir y hay libros contra Celso, por ejemplo, así se pone, el libro contra Celso, en donde defendían la fe cristiana, ¿verdad? Y evidentemente permitían que ahora
pudieran las comunidades cristianas decir, ah, ok, ahora entendemos. Alguien nos está explicando que lo que Celso, por ejemplo, está predicando es falso. Bueno, entonces repleguémonos, diríamos en ese sentido, repleguémonos con los escritos que ya hemos considerado como sagrados. Perdón, hermanos, si se escucha de fondo, alguien está, hoy se le ocurre cortar el pasto, a ver, así que perdón si hay interferencia en la grabación. Pero algo interesantísimo, queridos alumnos, de este fenómeno de producción literaria, es que aunque estos padres de la iglesia o padres apostólicos, como se le conocen, escribieron cartas, obras, libros, vamos a plantearlo así, fueron obras muy valoradas en las comunidades cristianas, que se leían con atención, con veneración, pero la iglesia cristiana no les dio la autoridad de ser autoritativas. O sea, no las consideraron como texto sagrado. Ojo, tampoco los voy a complicar, pero algunas comunidades sí, ¿no? Por ejemplo, el pastor de Hermas, dicen los biblistas que faltó muy poquito para que las comunidades cristianas consideraran ese libro como canónico, ¿verdad? E incluso muchas iglesias orientales siguen teniendo el libro que se llama El Pastor de Hermas como canónico, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la cristiandad reconocía los valores de los padres apostólicos en cuanto a sus escritos, pero no llegaron a este grado de ser considerados canónicos. Bueno, entonces tenemos aquí ejemplos, miren, aquí está algunos ejemplos, por ejemplo, la primera epístola de Clemente a Roma, de Clemente a Roma a los Corintios, la carta de Bernabé también, el pastor de Hermas, como dije, la Didache, y otras llegaron a ser consideradas por muchos cristianos y por las comunidades a las que ellos pertenecían como obras canónicas, porque evidentemente, y como dije, hermanos, la iglesia cristiana no fue tan unificada. Cada parte armaba su propia comunidad de fe. Y a partir de eso, por eso la comunidad mateana surge el Evangelio de Mateo, la comunidad marcana surge el Evangelio de Marcos. Y donde surgen estos libros, El Pastor de Hermas, la Didache, la Carta de Bernabé, etcétera, pues evidentemente surge de comunidades y como surgen estos libros de esas comunidades, pues esas comunidades les dan la autoridad canónica. Pero, como dije, aunque algunas comunidades les daban este carácter de sagrado para la iglesia, el resto de las comunidades cristianas no lo aceptaron. Entonces, mayoritariamente, las comunidades cristianas en el siglo I, siglo II, siglo III empezaron a decantarse solamente por los 27 libros que nosotros hoy conocemos. Bien, voy a dejar esto, hermanos, me voy a saltar. Yo necesito que ustedes lo lean con atención, ¿verdad? El material está en la plataforma. Esta es una información que tomé de Javier Picasa, que nos dice un poco sobre qué es lo que pasó. No lo vamos a leer, como dije, ustedes véanlo, pero lo vamos a analizar más cuando veamos la materia de introducción al Nuevo Testamento, pero sin conceder mucha razón, porque entre los biblistas y los eruditos siempre hay diferencias. Traigo a la clase la propuesta de Javier Picas, ¿ok? Me parece más moderada en cuanto a las fechas, los acontecimientos y demás. Bien, ay, perdón. Vamos a ver aquí en las flechas rojas, hermanos, ustedes van a identificar lo que son los años, del año 28 al año 30. La segunda columna, ustedes van a ver qué sucedió en esos años, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Por eso acá dice hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el 28 y el 30? La experiencia pascual, es decir, la época en la que el Señor Jesús predica sus enseñanzas y muere, ¿verdad? Muere y resucita, ¿no?
Entonces, la segunda columna nos va a hablar de qué hechos de manera muy general, ¿verdad?, se plantean. Y en la tercera columna vamos a tener, para efectos de nuestra clase, qué libros se escribieron. Vuelvo a repetir, hay discrepancias, ¿no? Ahora voy a explicar una de ellas entre los eruditos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que va a haber tres generaciones, ¿no? La primera generación abarca del 28 al 30. ¿Qué pasó en esos años? Ya dije la experiencia de, de Jesús, del Jesús histórico. ¿Qué se escribió en estos años? Nada, nada. Jesús no escribió absolutamente ningún libro, ni una carta, ni una epístola, nada. No dejó un escrito como diciendo, bueno, ahora voy a escribir mi vida y mi obra y nada. ¿Ok? Bueno, avanzamos. ¿Qué sucede entre el año 30 y el año 32? Estamos hablando del primer siglo, ¿eh? Bueno, no existe todavía Antiguo Testamento, Nuevo Testamento por escrito, pero están latentes todos los rasgos que van a definir el Nuevo Testamento. Y entonces hay tres grupos que empezamos a identificar en el texto sagrado. Primero, las mujeres. Las mujeres tienen un papel fundamental en la experiencia pascual, ¿eh? Porque son ellas las que van a la tumba, porque son ellas las que quieren ungir el cuerpo del Señor y porque son a ellas a las que el Señor Jesús se les presenta ya resucitado. Son las mujeres. Entonces las mujeres juegan un papel hasta este momento fundamental. El otro grupo, hermanos, eran Pedro y los 12, ¿no? Es decir, Pedro está dentro de los 12, pero ellos van a Jerusalén y ahí esperan que el Señor Jesús vuelva otra vez por segunda ocasión. Y el tercer grupo, hermanos, es los Galileos. Tampoco les voy a complicar con esto porque los Galileos es el grupo que se arropa el derecho de decir nosotros tenemos mayor derecho que los de Jerusalén. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús, los 3 años que pasó en su ministerio, la gran mayoría de tiempo la pasó en la región de Galilea. Todo el ministerio de Jesús, sus palabras, sus milagros, sus hechos, los hace en Galilea, ¿verdad? En la región de Galilea. Entonces los galileos tienen como que este sentimiento de decir, no, Jesús no va a volver a Jerusalén, Jesús va a volver a Galilea. De hecho, el Evangelio de Marcos nos lo plantea así, ¿no? ¿Qué sucede en esta etapa? Bueno, empieza la primera tradición cristiana en Jerusalén y en Galilea, y estos dos grupos, ¿no? Los galileos y los jerosolimitanos. Dos grupos en donde Lucas dice que Jesús va a volver a Jerusalén, se va a aparecer en Jerusalén y Marcos dice no, va a ser en Galilea. Entonces hay estos dos grupos que esperaban la llegada del Señor Jesucristo. Empiezan a interpretarse a Jesús como una experiencia del Espíritu, porque ahora Jesús ya no está físicamente. Entonces ahora estas comunidades, ¿verdad? Jerosolimitanas y galileanas empiezan a interpretar qué pasó, qué sucedió con todo esto. Bueno, Jesús ya no está, Jesús ya ascendió a los cielos y ahora tienen que vivir la experiencia del Espíritu, ¿no? Hasta aquí ellos todavía no conocen el Evangelio de Juan, porque hasta Juan es donde nos dice que y vendrá el Consolador y demás, pero ellos recordaban las palabras de Jesús, ¿verdad? Porque eran los primeros que habían tenido contacto con él. Y para estos años, hermanos, la escritura cristiana sigue siendo el Antiguo Testamento. La escritura inspirada, canónica, etcétera, etcétera, es el Antiguo Testamento, ¿no? El canon hebreo. Bueno, avanzamos un poco. Del año 32 al 35 van a consolidarse otros dos grupos que van a ser los hebreos, ¿verdad? Y los helenistas. Esto nos da cuenta el libro de Hechos. No hay testamento escrito todavía. Aquí no hay nada. No se escribe nada todavía. Se mantienen el grupo las mujeres de las jerosolimitanos y los galileanos. Bueno, surgen en Jerusalén dos nuevos grupos, los hebreos
o llamados parientes de Jesús que van a hablar, van a continuar una línea de la iglesia llamada judeocristiana, ¿verdad? Es decir, judíos que nacieron judíos, que se circuncidaron, que tienen toda la impronta judía, pero aceptaron a Jesucristo como Señor. Pero hablan griego, pero son judíos. Y el otro grupo son los helenistas, que tienen que ver con el trasfondo griego, ¿verdad? Con el trasfondo griego, que destacan el sentido de la muerte de Jesús, se extienden en torno a Jerusalén, todo lo que es Palestina, Fenicia y Siria, con un mensaje universal. Bueno, los helenistas son los perseguidos, que nos habla el capítulo 6 de Hechos, ¿verdad? Que son perseguidos y salen huyendo y van predicando por todos lados. Bueno, acá tenemos la conversión de Pablo, que va a Damasco. Es un judío de la diáspora, Pablo. Así que los helenistas empiezan a desarrollar una visión mesiánico-apocalíptica de Jesús, es decir, empiezan a declarar que Jesús viene ya, ¿verdad? Y tiene una impronta apocalíptica. Peligrosa para el judaísmo nacional, que evidentemente ellos lo esperan de otra manera. Bueno, esto va a influir mucho en el Nuevo Testamento, en línea más cristológica que aparece en Pablo y más biográfica en los sinópticos. Bueno, ¿qué se escribe aquí? Bueno, tenemos todavía nada, no hay ningún escrito. Solo hay dos teologías básicas. Una más que se va a inclinar hacia el judaísmo, que lo vamos a ver muy presente. Habrá un grupo en la iglesia cristiana que dirá, está bien, vamos a aceptar al Señor Jesús, pero necesito que se circunciden, ¿verdad? Por eso la iglesia cristiana no fue tan compacta, hermanos. No es de que, digamos, es una iglesia única y católica, ¿no? O sea, empezaron a entender sus propias interpretaciones. Y la otra más helénica, basada con Pablo, en donde se le daba salvación a los griegos, pero sin necesidad de volver a los ritos judíos. Por eso el famoso concilio de Jerusalén que se arma, ¿no? Bueno, los helenistas interpretan la muerte de Jesús como un gran cambio mesiánico, se separan del templo de Jerusalén y comienzan una misión universal. Pablo dijo, bueno, listo, ustedes quédense acá, Pedro que vaya a los circuncisos y nosotros vamos a los de la incircuncisión. Bueno, esto trajo graves problemas en la unidad de la iglesia, ¿no? Basta leer la carta a los Gálatas. Bueno, no les complico más con información. Bien, seguimos. Año 35-39. ¿Qué hay acá? Hay las tres líneas de la iglesia, ¿verdad? Porque hay tres líderes y cada uno de ellos tiene su propia impronta. No tenemos Nuevo Testamento todavía, seguimos sin Nuevo Testamento. Bueno, cuando Pablo se convierte, después de 3 años que anda inactivo, va a Jerusalén, platica con los líderes, las columnas de la iglesia, que es Pedro, Santiago y Juan. Así que estos líderes le van a decir sus experiencias que tienen sobre Jesús. Todos ellos suponen que el Señor Jesús no va a tardar. O sea, Pablo fue uno de los convencidos de que el Señor Jesús en su tiempo iba a venir mañana o la próxima semana. Bueno, aquí ya, conforme avanza el relato, hermanos, desaparecen las mujeres, ¿verdad? Las mujeres empiezan a tomar un papel secundario y desaparecen los galileos, ¿verdad? Parece ser que ahora se centra todo en Jerusalén. Bueno, entonces empieza a haber varias interpretaciones sobre Jesús. Aquí ya empiezan a establecerse los dos elementos fundamentales de la fe cristiana, el bautismo, ¿verdad? Y la Eucaristía o la Cena del Señor, la acción de gracias. Es una palabra griega. Entonces tenemos acá ya la institución de estos dos elementos. Bueno, tenemos del 41 al 44 los hechos. Me voy a saltar, hermanos, esto, solamente quería explicarles que tenemos las fechas. Recién acá, miren, en el 49-65, los líderes mueren, ya no están Pedro, Pablo y Santiago, ya murieron, y empiezan a escribirse las cartas de Pablo, Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón, Romanos. Bueno, luego tenemos la segunda generación, ¿verdad? Que es a partir de la muerte de los discípulos. Tenemos la destrucción del segundo templo, tenemos
Ya hay una separación entre los judíos como tal y los judíos cristianos, ya hay una separación, un odio, una persecución incluso de los judíos contra los cristianos. Acá ya tenemos a Marcos, empieza a consolidarse el Nuevo Testamento, y luego viene una tercera generación que ya es del primer siglo, ¿verdad? Aquí está la discrepancia porque Javier Picasa piensa que estos textos de Timoteo, Tito, Pedro, Judas, Juan, se escribieron después del 100, entre el 100 y el 120, y hay biblistas que los datan mucho más temprano. Pero no nos compliquemos en eso, ¿verdad? No nos compliquemos en eso. Ya lo voy a explicar cuando veamos, por ejemplo, cartas paulinas, ¿no? Ya ahí les voy a explicar. Bueno, luego vienen, vean cómo aparecen los textos en el segundo siglo. Las grandes, terminan las tradiciones canónicas, es decir, ya no hay más texto bíblico. Se compilan los evangelios junto con las cartas. Empieza la época de los padres de la iglesia. Los textos gnósticos o los apócrifos que les había yo dicho, ¿verdad? Eh, Surgen los apologetas, los que van a defender la fe, etcétera. Tenemos aquí los textos apócrifos, vean en esta esquina, que empiezan a escribirse, a circular: Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe. Los textos que no fueron canónicos, pero que fueron muy, muy valorados por las comunidades, fue la primera de Clemente, la Didache, las cartas de Ignacio, las odas de Salomón, la epístola de Bernabé, el Pastor de Hermas, Justino, etcétera, etcétera, ¿no? Fueron obras muy lindas, muy importantes para la cristiandad, pero no fueron palabra de Dios. Y finalmente, se cree que a mediados del segundo siglo y a finales del tercero, a principios del tercero, ya está la fijación del canon, ¿verdad? Ya está la fijación del canon y lo podemos corroborar por el canon de Muratori. Bueno, tampoco les voy a complicar con eso, después les voy a explicar. eh, Sé que es mucha información, ¿verdad? Pero solamente quiero que sepan que al parecer ya en el segundo siglo, a finales del segundo siglo, principios del tercero, ya tenemos lo que conocemos como la Biblia, ¿no? Ya para estas fechas, y aquí no está la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿eh? Por eso nunca piensen que fueron la teología católica romana la que impuso la fijación del canon bíblico. Bueno, esto lo dejo allí, lo iremos desarrollando conforme pasen nuestras materias. Pero me parece interesantísimo para que ustedes vayan viendo los hechos puntuales que sucedieron en esas épocas y puedan se den una idea de que no fue tan fácil la producción del texto bíblico. Bueno, los escritos de los apóstoles y de los otros seguidores de Jesús, especialmente la mayoría de aquellos escritos que luego se incluyeron en lo que llamamos Nuevo Testamento, gozaron desde muy temprano de una calurosa recepción y se convertirían en fuente de autoridad para los escritores cristianos de los años subsiguientes. Todos se apoyaban en esos escritos. Cuando se leen los escritos de los padres apostólicos, puede notarse la presencia en ellos de la enseñanza apostólica. Los padres de los apostólicos beben de esos escritos, tal y como los conocemos como libros canónicos, es decir, citan, ¿no? Es como ahora, si ustedes hacen un escrito, ustedes citan la escritura. No es que su escrito sea canónico, sino que ustedes se basan en la escritura para darle autoridad a su escrito. Hay citas en esos escritos de todo el Nuevo Testamento, con excepción de los libros de Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan, que hay pocas citas, que no hay citas, perdón, de estos libros en los escritos de los padres apostólicos, pero hay muy pocas citas de Segunda de Pedro, Santiago y Juan, pero el resto de los libros del Nuevo Testamento son citados frecuentemente por estos personajes llamados los padres de la iglesia y los famosos apologetas. Bien, los padres de la iglesia, como dijimos, es el periodo inmediatamente posterior al de los padres apostólicos, es decir, a los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles murieron.
pero estos tuvieron sus discípulos, ¿no? Entonces, estos a su vez tuvieron otros discípulos. Bueno, estos líderes que diríamos toman la posta se convierten en lo que se conoce como padres de la iglesia. Bueno, tenemos a Papías de Hiriápolis, tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Policarpo de Esmirna, tenemos a Justino Mártir y tenemos a Irineo de Lyon. ¿Ah? Son personajes. Hay un libro maravilloso que es así, que vienen los escritos de ellos, que se llaman así, los padres apostólicos. Lástima que no lo tengo en digital, pero bueno, luego les paso el dato si alguien quiere comprar el libro y leer los escritos. Yo he empezado a leer algunos de los escritos de ellos, así que me parecen importante cómo analizar la mentalidad que se tenía en el primer y segundo siglo de cómo ellos defendían la fe cristiana, ¿no? Y tomaban las sagradas escrituras. Por ejemplo, Justino Mártir vivió alrededor del año 150. Él clasifica las memorias de los apóstoles junto con los escritos de los profetas y aconseja que las dos se lean en las reuniones de los cristianos. Papías dice que él había aprendido de los más antiguos y retenido en la memoria, recibiéndolas de los que recordaban los mandatos del Señor, las verdades de la fe. Se dedicó, afirmaba, a inquirir qué decían y predicaban los apóstoles y más discípulos de Jesús. Pues yo estimaba, decía Papías, que no podía sacar tanta utilidad de la lectura de los libros como la viva voz de los hombres todavía sobrevivientes. Bueno, un segundo, hermanos. Ay, perdón. Un segundo. Voy a, por tema de tiempo, que creo que ya me pasé incluso de lo que podría ser la hora eh, eh, que determinamos siempre. Yo quiero cerrar aquí porque todavía tengo información que dar al respecto. Entonces, bueno, para no saturarlos todos, todo en esta clase, voy a concluir lo que falta, porque me falta Marción y quiero explicar bien lo que era la herejía marcionista, ¿no? Y que ustedes, bueno, no por las prisas, tengamos que correr, ¿ok? Entonces, lo que resta del texto, ¿verdad? Lo que resta de la presentación de la clase, lo vemos el martes. Y bueno, ahí termino esa parte y continuamos con el resto de la unidad temática. ¿Ok? Bueno, deseo que Dios los bendiga. Cuídense mucho, porque insisto, no los quiero cansar, mucha información. Igual yo ya me cansé. Así que bueno, vamos a tomar un receso todos y nos vemos el martes, Dios mediante. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, un abrazo y bendiciones para todos ustedes.